Mi nombre es Tatiana Mora y vamos a continuar con el ciclo de seminarios correspondientes a la unidad de alto riesgo obstétrico, donde la coordinadora es la doctora Indira Escobar. El tema correspondiente al día de hoy es síndrome antifosfolípido y embarazo. El síndrome antifosfolípido es el tipo de trombofilia adquirida más frecuente y se define como un estado de hipercoagulabilidad de causa autoinmune mediado por diversos grupos de anticuerpos dirigidos hacia las proteínas de unión a fosfolípidos, que puede provocar trombosis arterial, trombosis venosa o ambos tipos de trombosis, así como también complicaciones obstétricas que por lo general van a estar asociadas a insuficiencia placentaria, como lo son los abortos espontáneos recurrentes, y que van a tener títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos persistentes, tales como el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. Muchas pacientes pueden padecer de este síndrome y no saberlo. Los anticuerpos antifosfolípidos son un grupo de inmunoglobulinas que reaccionan con complejos formados por fosfolípidos cargados negativamente de las membranas celulares. Debemos recordar que los fosfolípidos son necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema sanguíneo y los mecanismos de coagulación. Cuando hay anticuerpos que atacan a estos fosfolípidos, se altera la coagulación sanguínea, generando así problemas circulatorios en la embarazada, donde se va a afectar la circulación placentaria y por lo tanto esto se verá reflejado en complicaciones fetales. Entre los anticuerpos antifosfolípidos más importantes tenemos el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. El anticoagulante lúpico se llama así porque en un principio se le reconoció en pacientes con lupus eritematoso sistémico. De allí viene su nombre. Estos son anticuerpos del tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M y están dirigidos contra fosfolípidos cargados negativamente que intervienen en la coagulación. Se sospecha de la presencia del anticoagulante lúpico cuando tenemos prolongado el tiempo parcial de tromboplastina activado en un valor de 6 a 10 segundos con respecto al control normal, o que esté en 2 o más ocasiones con un intervalo mayor a 6 semanas. Principalmente se describe 12 semanas. Los anticuerpos anticardiolipinas es el test de mayor sensibilidad para el síndrome antifosfolípido. Se utiliza el inmunoensayo ELISA para cuantificar los anticuerpos inmunoglobulina G o inmunoglobulina M y se van a encontrar niveles moderados o altos en sangre en 2 o más ocasiones, por lo menos con 6 semanas de diferencia, con un valor promedio de 15 a 20 unidades internacionales por litros mayor del percentil 99. Y los anticuerpos anti-beta glicoproteína 1 son el principal diana antigénica. Los anticuerpos beta 2 glicoproteína 1 son inmunoglobulinas que reconocen a esta proteína. Vamos a encontrar niveles medios o altos, mayores de 20 unidades, mayor del percentil 99 y que sean medidos en 2 ocasiones con un intervalo de 12 semanas de diferencia. El síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune de naturaleza protrombótica. Se presenta con mayor proporción en mujeres en un 80% entre los 20 y 40 años. Los anticuerpos antifosfolípidos se encuentran positivos alrededor del 20 al 25% de las mujeres que presentan pérdidas gestacionales recurrentes, siendo esta una de las principales etiologías adquiridas asociadas a pérdidas tempranas recurrentes, pero no a pérdidas tempranas esporádicas. La muerte fetal después de las 10 semanas de gestación es más específica del síndrome antifosfolípido. Los anticuerpos antifosfolípidos pueden presentarse en 50% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y en un 5% de las personas saludables. Las pacientes con antecedentes de eventos protrombóticos que presenten anticuerpos antifosfolípidos
van a tener mayor riesgo de recurrencia en sus siguientes embarazos. La preeclampsia grave, que aparece antes de las 34 semanas, se ha relacionado con el síndrome antifosfolípido. De hecho, de un 11 a un 17% de estas pacientes van a ser positivas para anticuerpos antifosfolípidos. Su incidencia es igual a la de todas las trombofilias, es de un 3.5 a un 6%. En cuanto a la frecuencia, en pacientes que sufren un episodio de trombosis venosa va del 14 al 45%. También se ha descrito la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en otro tipo de enfermedades autoinmunes, como son la artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren. Y se dice que del 5 al 20% de las mujeres con aborto recurrente van a presentar anticuerpos antifosfolípidos. Para hablar un poquito de historia de lo que es el síndrome antifosfolípido, durante el embarazo, en 1957 se reporta la asociación entre la serología para sífilis falso positivo, alteración de la coagulación y el aborto recurrente. Luego, en 1906, se hace la detección de los primeros anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con sífilis. Posteriormente, introducen el término anticoagulante lúpico por su frecuencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Luego sugieren que en mujeres con lupus eritematoso sistémico, los anticuerpos anticardiolipina serían un mejor test que el anticoagulante lúpico para identificar el riesgo de aborto u óbito fetal. En 1963 se sugirió la posible relación entre trombosis y la presencia de un anticoagulante del lupus. En 1980 se describe la relación entre aborto recurrente y el anticoagulante lúpico. En 1983 se describe por primera vez el síndrome antifosfolípido. Fue descrito por Hughes y por esto también es que él se conoce con el nombre de síndrome de Hughes. Luego, Santoro presenta pacientes con lupus eritematoso sistémicos que tenían anticuerpos anticardiolipinas positivos con 59% de pérdida fetal y anticuerpos anticardiolipinas negativos con un 5% de pérdida fetal. En 1999 se describe el estado de hipercoagulabilidad, aumenta el riesgo de preeclampsia, desprendimiento de placenta, retardo del crecimiento fetal y parto pretérmino. Posteriormente, se evalúa la annexina 5, que es un anticoagulante natural potente que actúa previniendo la trombosis en las vellosidades, manteniendo la fluidez de la circulación. Y estos anticuerpos anticardiolipina actuarían sobre este blanco, disminuyendo los niveles de annexina 5. En cuanto a la clasificación del síndrome antifosfolípido, este puede manifestarse de forma solitaria o en conjunto con otras enfermedades autoinmunes. Lo podemos clasificar en 3 grupos: primario, secundario o asociado. El síndrome antifosfolípido primario es cuando aparece de forma aislada. Se va a presentar en más del 50% de las pacientes obstétricas, es decir, se presenta en ausencia de otras enfermedades autoinmunes o de tratamiento farmacológico. La mayoría no van a progresar a un lupus eritematoso sistémico y pueden presentar periodos de remisión, con escaso riesgo de manifestaciones trombóticas. El síndrome antifosfolípido secundario es cuando está asociado a otra enfermedad, como es el caso del lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades del tejido conectivo, como esclerosis sistémica, artritis reumatoidea. Alrededor de un 20 a un 35% de los pacientes con lupus eritematoso sistémicos van a desarrollar un síndrome antifosfolípido secundario. Y el síndrome antifosfolípido asociado es cuando se encuentran allí presentes también infecciones como el VIH-Sida o fármacos como la procainamida, la hidralazina y otras de muy baja frecuencia como serían neoplasias, anemia hemolítica. Muy bien, para hablar un poquito de la patogenia de esta enfermedad,
La causa actual del síndrome antifosfolípido es desconocida, pero se plantea que es multifactorial. Se plantean 3 hipótesis que explicarían su patogenia, las cuales van a estar basadas: la primera hipótesis en la activación de células endoteliales, la segunda en el daño oxidativo del endotelio vascular y la tercera en la modulación de la coagulación. En cuanto a la activación de las células endoteliales, esta es ocasionada por la unión de los anticuerpos antifosfolípidos a células endoteliales, produciendo así aumento en las células de adhesión, alteración en la síntesis y secreción de citoquinas y anticuerpos anticardiolipinas y beta-2 glicoproteína 1. La segunda hipótesis, en la cual se describe la modulación de la coagulación, se va a basar en la acción de los anticuerpos antifosfolípidos sobre los fosfolípidos que intervienen en la regulación de la coagulación. La beta-2 glicoproteína 1 va a actuar como anticoagulante natural. Los anticuerpos antifosfolípidos, el anticuerpo anticardiolipina y el beta-2 glicoproteína 1 también van a actuar sobre la heparina, la protrombina, la proteína C, la tromboplastina, la anexina 5 y el factor tisular. En cuanto al daño oxidativo del endotelio vascular, la lipoproteína de baja densidad LDL oxidasa es tomada por los macrófagos y daña las células endoteliales. Los anticuerpos anticardiolipina y su relación con el LDL oxidado va a producir el daño endotelial que acá se describe. Los anticuerpos antifosfolípidos afectan la cascada de coagulación y la inflamación. Esto es un proceso, como vemos, que va a estar mediado por la beta-2 glicoproteína 1. Los anticuerpos antifosfolípidos se van a unir a las plaquetas, a las células endoteliales, activando e induciendo un estado procoagulante. La unión de los anticuerpos también va a estimular el complemento, produciendo reclutamiento de otras células inflamatorias, activación del factor tisular, daño endotelial y finalmente va a producir lo que es la trombosis. En cuanto a la patogenia en el embarazo, como consecuencia de todo esto, lo que va a pasar es que la placenta va a presentar un exceso de anticuerpos beta-2 glicoproteína 1 con efectos patogénicos importantes sobre la implantación y la placentación, al aumentar la apoptosis del trofoblasto, seguido de la disminución de la hormona gonadotropina coriónica humana y probablemente de progesterona. Esto va a ocasionar una modificación en la actividad de los linfocitos natural killer y el incremento de los linfocitos natural killer, que son los CD16 y los CD56, y la disminución de los natural killer CD16 más los CD56 en el endometrio van a representar un factor de riesgo para sufrir abortos recurrentes. Esto debido a la supuesta escasez placentaria. Como ya lo vimos, los anticuerpos antifosfolípidos pueden unirse directamente a las células del trofoblasto y causar injuria celular y respuesta inflamatoria local, como resultado de la activación de las vías clásicas y alternativas de la coagulación y la función del complemento, de forma que va a aportar importantes hipótesis en la fisiopatología de los abortos o muertes fetales. Los anticuerpos antifosfolípidos parecen ser la causa directa de la difusión del trofoblasto. En cuanto a los trastornos asociados, vamos a tener trastornos asociados inmunológicos, neoplásicos, hematológicos, infecciosos, neurológicos y por medicamentos. En cuanto a las enfermedades inmunológicas, un ejemplo de ellos es el lupus eritematoso sistémico, es el más común, se presenta en un 25 a un 50% de los casos. Además, también en este grupo de enfermedades tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática, artritis reumatoidea y psoriásica, arteritis de las células gigantes. Entre las causas por neoplasias, los tumores sólidos, leucemia, desórdenes linfoproliferativos, mieloma múltiple, micosis sistémica. Enfermedades hematológicas, tenemos asociadas la enfermedad de von Willebrand, mielofibrosis, paraproteinemias. Entre las enfermedades infecciosas asociadas podemos tener la sífilis, tuberculosis, enfermedad de Lyme, la malaria, SIDA, hepatitis A, hepatitis C. Enfermedades neurológicas, la miastenia grave, esclerosis múltiple y los medicamentos asociados
tenemos la clorpromacina, fenitoína, hidralazina, procainamida, estreptomicina y fenotiazida. Muy bien. Entre los criterios clínicos, lo principal que se va a producir es la trombosis vascular. Es una trombosis arterial o venosa en cualquier territorio, pero más frecuente va a ser en las extremidades inferiores. Según los criterios consensuados para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido Signy 2006, la trombosis venosa profunda en los miembros, vinculada o no con embolismo pulmonar, es la manifestación más común del síndrome antifosfolípido. Sin embargo, también hay alteración reproductiva, es decir, se va a producir aborto espontáneo recurrente, muerte fetal en el segundo o tercer trimestre, restricción del crecimiento fetal, partos pretérminos, preeclampsia severa de inicio precoz antes de las 28 semanas. Y también tenemos unos criterios mayores y criterios menores para al momento de diagnosticar el síndrome antifosfolípido. Entre los criterios mayores, pues que presente aborto recurrente, muerte fetal entre el primer y tercer trimestre, trombosis venosa, trombosis arterial, trombocitopenia. Y los criterios clínicos menores que presenten un VDRL falso positivo, desde positivo, anormalidades de las válvulas cardíacas, lívidos reticulares, migrañas, úlceras de pierna, corea, mielopatía, hipertensión pulmonar, necrosis vascular. El diagnóstico. Para realizar el diagnóstico definitivo del síndrome antifosfolípido se requiere la presencia de por lo menos un criterio clínico y un hallazgo de laboratorio. Los criterios clínicos ya los acabamos de escribir y entre los criterios de laboratorio tenemos que estén presentes los anticuerpos lúpicos presentes en el plasma en 2 o más ocasiones separados por 12 semanas, con prolongación de los tiempos de coagulación dependientes de fosfolípidos, que no se corrige la prolongación de los tiempos mezclando con plasma normal sobre las pobre en plaquetas. Se corrige el alargamiento de los tiempos de coagulación con la prueba de despistaje que añade fosfolípidos y excluyendo otras coagulopatías como inhibidores del factor 8, 9 o la heparina. Los anticuerpos, otro criterio de laboratorio es la presencia de anticuerpos anticardiolipinas, monoglobulina G o M en suero en plasma, presentes en título medio o alto, más de 40 unidades de monoglobulina G fosfolípido y monoglobulina M, mayor del percentil 99, en 2 o más ocasiones separados al menos de 12 semanas y medidos por ELISA. Esto ya se los había mencionado al principio de la presentación. Y el último criterio de laboratorio es la presencia de anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, bien sea la hemoglobina G o M, o ambos en suero o plasma, presentes en títulos mayores del percentil 99 en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia e igualmente medidos por técnica de ELISA. Los criterios para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido en mujeres con pérdidas recurrentes del embarazo es que la paciente pretenga una o más muertes fetales antes o después de la 10ª semana con fetos que sean morfológicamente normales y que hayan sido corroborados por ultrasonido o al examen físico, que tenga uno o más partos pretérminos alrededor de las 34 semanas como consecuencia de una preeclampsia severa o una insuficiencia placentaria y que haya presentado 3 o más abortos espontáneos inexplicables antes de las 10 semanas, habiendo descartado anormalidades anatómicas u hormonales tanto de la madre como del padre. Muy bien, estas son las indicaciones para determinar los anticuerpos antifosfolípidos en el embarazo. ¿Cuándo los vamos a pedir? Cuando la paciente, como ya les mencioné, presente 2 o más abortos consecutivos en el primer trimestre, que haya tenido muerte fetal inexplicable entre segundo y tercer trimestre, trombosis arterial o venosa, trombosis arteriovenosa, lupus eritematoso sistémico o enfermedades del tejido conectivo, una preeclampsia de inicio precoz, síndrome de HELLP, prematuridad, RCIU, un VDRL falso,
tiempos de coagulación, el TPP prolongado por más de 6 segundos respecto al control normal, o una trombocitopenia autoinmune. Este síndrome me va a dar complicaciones tanto maternas como fetales. Entre las complicaciones maternas van a destacar los abortos recurrentes, partos pretérminos, preeclampsia, eclampsia, síndrome HEL e insuficiencia placentaria. Y entre las complicaciones fetales tenemos que el estado protrombótico del síndrome antifosfolípido puede llevar a vasculopatía sobre las arterias espiraladas uterinas, disminuyendo así el flujo sanguíneo materno hacia el espacio intervelloso. Esto me va a generar insuficiencia uteroplacentaria y a largo plazo puede llevar a una RCIU, oligoamnios, distrés fetal, parto de un recién nacido pretérmino o incluso llevar a la muerte fetal. El tratamiento del síndrome antifosfolípido durante el embarazo se va a basar principalmente o es con el propósito de alcanzar un embarazo a término sin ningún tipo de complicación. Se va a basar en el manejo farmacológico con ácido acetil salicílico, es decir, aspirina a dosis baja de 80 a 100 miligramos por día vía oral, y esta se inicia una vez que se haya corroborado la vitalidad embrionaria, es decir, a partir de las 7 semanas de gestación. Además, se va a indicar heparina. La dosis de la heparina es de 5.000 a 1.000 unidades cada 12 horas vía subcutánea. Esta heparina va a ser de bajo peso molecular y le vamos a asociar calcio durante todo el embarazo y en el puerperio. Este control debe ser frecuente, debe ser por un equipo médico multidisciplinario. Se debe llevar controles de laboratorio, ultrasonido Doppler. La dosis de heparina se va a ajustar para prolongar el TPP 1.5 veces su valor normal, de 3 a 6 horas después de indicada. Es importante resaltar, agregar al menos 1 gramo de calcio diario, y esto es debido al efecto osteopénico de la heparina. Además, también se asocia inmunoterapia. Se describe usar corticosteroides solo si el síndrome antifosfolípido es secundario a patología del tejido conectivo, es decir, si presenta lupus eritematoso sistémico. En este caso vamos a usar prednisona a la dosis más baja. No debemos usar si el síndrome antifosfolípido es primario. También se pueden asociar inmunoglobulinas. La dosis de la inmunoglobulina es de 0.4 gramos por 5 días por un mes, o en dosis de 1 gramo kilogramo una vez al mes. Estos solo se van a utilizar cuando han fallado los tratamientos de primera línea. La terapia con heparina más el ácido acetil salicílico ha demostrado ser segura tanto para la madre como para el feto. Se recomienda usar la heparina solo al principio, es decir, las primeras 10 semanas de gestación, y al final, hasta 48 horas previos al parto, y luego las 24 primeras horas del posparto. Los anticoagulantes orales se utilizan durante el resto de la gestación, ajustando el INR que no exceda a 2. Esto es por el alto riesgo trombogénico durante el peri y el posparto. Y es recomendable reiniciarlo 12 horas posparto y luego mantenerlo durante 3 meses. Tratamiento intraparto. La aspirina, la interrupción de la gestación va a estar dada por la existencia de compromiso materno, fetal o desde las 36 o 37 semanas. La aspirina debe ser suspendida 5 a 6 días antes del parto, ya que esto tiene un efecto negativo asociado a la anestesia. La heparina de bajo peso molecular se debe suspender la noche previa al parto, y el tratamiento se debe prolongar entre 8 a 12 semanas luego del parto para evitar complicaciones tromboembólicas en la madre, y se iniciará en el posparto inmediato, es decir, de 6 a 8 horas posterior a la interrupción del embarazo.
Si se produce hemorragia, se puede esperar de 1 a 2 días posparto. Muy bien, ahora continuamos con el artículo de revisión. Este es un artículo tomado de la Revista Argentina de Reumatología del año 2012, un artículo original que se titula Anticuerpos antianexina 5 y otros marcadores de actividad antifosfolípida en mujeres abortadoras recurrentes con enfermedades autoinmunes. El objetivo de este estudio fue analizar la asociación entre los anticuerpos antianexina 5 y el aborto recurrente en mujeres con enfermedades autoinmunes. Materiales y métodos. Se incluyeron 2 grupos de pacientes. Ellos clasificaron un grupo A y un grupo B. El grupo A constaba de 25 pacientes que tenían abortos recurrentes con lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípido. Y para clasificarlo, pues que tuvieran más de 2 abortos seguidos, una edad promedio de 36 años. El grupo B se llamó grupo control y estaba conformado por una muestra de 33 pacientes que igualmente tuvieran lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípidos, pero que no fueran abortadoras, con al menos 2 embarazos previos normales sin antecedentes de complicaciones obstétricas, con una edad promedio de 34 años. Acá se determinaron los niveles de antianexina 5, anticuerpos anticardiolipinas y anticuerpos beta-2 glicoproteína 1 por el método de ELISA. El anticoagulante lúpico se evidenció con pruebas de screening confirmatorias. La inclusión de las pacientes para el estudio se llevó a cabo previa evaluación de las mismas por el médico reumatólogo. Solo se incluyeron aquellas que poseían un diagnóstico definitivo de síndrome antifosfolípido o lupus eritematoso sistémico sin o con abortos recurrentes o complicaciones obstétricas, bien sea que hubiesen presentado preeclampsia, bajo peso al nacer, distrés fetal, prematuridad. El grupo de pacientes en estudio estuvo sometido a distintos tratamientos, en los que se puede mencionar corticoides, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes orales, y un 12% de las pacientes recibió hidroxicloroquina. En este estudio obtuvieron como resultado, ellos estudiaron los niveles plasmáticos de anticuerpos antianexina 5 y de otros marcadores de anticuerpos antifosfolípidos en mujeres con lupus eritematoso sistémicos con antecedentes de abortos recurrentes y en un grupo control constituido por mujeres con patologías ya mencionadas que fueran multíparas sin antecedentes de complicaciones obstétricas para investigar la posible correlación entre ambos parámetros. Se obtuvo que el 96% del grupo A presentó anticuerpos antifosfolípidos positivos y el 4% niveles elevados de anticuerpos antianexina 5. El grupo B, que fue el grupo control, donde habían pacientes no abortadoras, mostró que los anticuerpos antifosfolípidos estaban presentes en el 70% de los casos y niveles elevados de anticuerpos antianexina en un 3%, es decir, muy similar en el primer grupo, encontrándose así que en la muestra analizada no existe asociación entre los anticuerpos antianexina 5 y los indicadores de anticuerpos antifosfolípidos en mujeres abortadoras recurrentes con lupus eritematoso sistémico. Concluyendo que el síndrome antifosfolípido y el lupus eritematoso sistémico son patologías crónicas autoinmunes vinculadas con relativa frecuencia a la pérdida del embarazo. Dado que los mecanismos que conducen a la trombosis vascular o pérdidas fetales son hasta ahora prácticamente desconocidos, el estudio del papel de los anticuerpos antianexina 5 nos va a permitir definir una subpoblación de alto riesgo de aborto, promoviendo la implementación de conductas terapéuticas diferenciales de carácter preventivo y controles más estrictos. Se van a necesitar realizar estudios posteriores con técnicas de laboratorio más estandarizadas para establecer la función exacta que cumplen los anticuerpos antianexina 5 durante el embarazo
y especialmente su relación con las pérdidas fetales recurrentes, tanto en el aborto temprano como en el tardío. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.